los oyentes online aquí en Semrush. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante con Teresa Alba. Nos va a hablar de cómo rediseñar tu blog sin perder el control estratégico. Así, resumiendo un poco sobre Teresa, es una profesional 2.0 que desempeña su actividad freelance como consultora digital y gestora de contenidos. Tiene formación universitaria en gestión de negocios internacionales y docencia, con experiencia en comercio exterior, social media y marketing online. Actualmente es la encargada del marketing en Madrid, New York City, Madrid NYC, y Sí. administra el blog Diseño Creativo, que ahora os paso el link para que la visitéis en el blog. Y también voy a enviar un tweet que espero que lo compartáis en esta red social. Las preguntas las vamos a ir haciendo sobre la marcha y algunas las dejaremos para el final. Ya sabéis que nuestro hashtag oficial es Rush en vivo, así que si tenéis algún comentario o duda también la podéis hacer a través del hashtag. Bueno, Teresa, todo tuyo. Gracias, Lava. Lo has pronunciado perfecto. Me he esforzado. Bueno, pues básicamente mi propósito de hoy es compartir con todos vosotros la experiencia que he vivido en el último mes con el nuevo cambio en el diseño de mi blog. Y bueno, esta experiencia la he vivido junto a mis compañeros de Madrid NIC, como bien decía Slava. Y además, bueno, pues tengo la suerte de contar con Mel Relay también para haber creado este evento, este contenido. Y el propósito, como digo, es, voy a hablar sobre todo desde un punto de vista estratégico, ¿vale? Desde el punto de vista del contenido, dado que yo, bueno, pues desempeño mi actividad en esta área y no tanto a nivel técnico o a nivel programación. Quiero hacer hincapié en esto por posibles preguntas que se puedan, bueno, que se puedan dar en este momento en el webinar, porque sí que es cierto que conozco todo el proceso y conozco las áreas que se encuentran implicadas, pero igual si me hacéis una pregunta muy técnica de programación, pues ahí igual no es mi área, ¿no? Entonces, punto clave para tener en cuenta en el día de hoy, lo que quiero compartir con vosotros es eso, el cómo vamos a hacer un cambio, bueno, en mi caso fue en mi blog, pero podría ser también un cambio en el diseño de una web, teniendo en cuenta que, bueno, pues ya tengamos como era mi caso, ¿no? Que ya tenemos unos contenidos, tenemos una estrategia atrás y no queremos perder el control, no queremos que llevar todo este proceso de cambio haga que nuestro trabajo de meses atrás pues se arruine, ¿no? Bueno, el contenido que voy a ver en este ratito que voy a estar con vosotros se va a dividir en 5 puntos. En el primero voy a introducir el tema dejando claro y haciendo ver por qué para mí esto es tan importante, porque yo me planteé esta situación antes de plantear a mi equipo, ¿no? El diseñar mi blog con un nuevo estilo, pensando que tenía una estrategia de contenido detrás que tenía que seguir cuidando y esto era muy importante para mí, ya que, bueno, pues es mi papel, ¿no? En mi empresa, bueno, en mi equipo. En segundo lugar, voy a pasar a hablar de la planificación estratégica. Vamos a ver si realmente estáis en ese momento o quizás os interesaría hacer un diseño, porque cuando yo me lo planteé tuve que analizar si realmente mi objetivo entraba en línea con este trabajo, lo que requería invertir en ello y los recursos que iba a necesitar, ¿no? Si estaba preparada para ello. Para ello, pues vamos a pasar al tercer punto de coordinación del trabajo, porque cuando trabajas en equipo, como es mi caso, y no importa si no trabajas en equipo, aunque seáis profesionales independientes, vais a tener que coordinaros con otras personas, con otros colaboradores o con otros profesionales a los que subcontratéis tareas y os vais a tener que coordinar muy bien y tener muy claro qué roles hacen falta para hacer cada proceso en un rediseño web, ¿vale? Que es todo lo que hay implicado. Y bueno, y por supuesto, qué recursos y herramientas os van a ayudar, porque tened en cuenta que cuando estamos haciendo un cambio, estamos en ese proceso de transición, necesitamos ser mucho más productivos, ¿no? Y bueno, pues qué recursos y herramientas me han ayudado a mí. En cuarto lugar, voy a hablaros de esas etapas, pero ya concretas, ¿no? Vamos a ver paso por paso cuáles son las etapas. Ya aquí veis en la introducción que vamos a hablar de la parte SEO, ¿no? Que sería un poco el preámbulo a lo que se va a hacer.
luego a ver cómo enfocamos esa estrategia de contenido y ya luego ponernos todo en marcha y empezar a diseñar y programar es lo último que a lo mejor pues habría personas que podrían pensar que es al revés, ¿no? De hecho, tengo que decir que con la experiencia nosotros hemos aprendido también que había parte del proceso que lo hacíamos en momentos que no eran el adecuado y eso hacía pues, que fuéramos más improductivos, ¿no? Y que perdiésemos parte del trabajo en el camino. Y bueno, al final voy a daros algunos consejos ya más de cara a mi área, ¿no? Al marketing de contenido, a esos consejos que yo recomiendo a la hora de hacer este cambio y cómo adaptar tu calendario editorial para que, bueno, pues para que no se te vaya de las manos, básicamente. Y al final, pues veremos unas breves conclusiones de lo que hemos aprendido. Vale. Introducción, lo que decía, ¿por qué es tan importante esto de pensar en planificarse antes de plantearse un rediseño web? Bueno, como muestro aquí en la presentación, el rediseñar una web, un blog, de primeras puede resultar algo muy atractivo, muy interesante. Podemos pensar que es estupendo, ¿no? Que todos hagamos esto va a hacer que las cosas nos vayan mejor. Efectivamente puede ser así, pero no en cualquier momento, ¿de acuerdo? En ese sentido tenemos que tener claro cuándo es ese momento en el que nos encontramos. Si hemos evolucionado en nuestro negocio lo suficiente y nuestro blog o nuestra web se ha quedado obsoleta y necesita que le demos un nuevo diseño, porque en mi caso pues yo me veía así, yo me veía que la calidad del contenido había evolucionado mucho, pero que el diseño, bueno, pues ya tenía 2 años o 1 año y medio y como que quedaba un poco atrás y estaba un poco fuera de la línea de lo que yo necesitaba para empezar a mostrar mi imagen también como marca personal y también a la hora de, bueno, pues demostrar que también aparte de un blog pues ofrezco unos servicios, ¿no? Ya se ha quedado más a medio camino entre una web y no tanto un blog quizás, ¿no? Bueno, ¿y qué implica que nuestro negocio evolucione? Cuando me refiero a evolucionar no solamente significa que tengamos más clientes, ¿no? O que tengamos más tráfico, también quiero decir que nosotros mismos seamos más conscientes de nuestro mercado, de qué es lo que quiere la gente, ¿no? Para tú imaginarte cómo, aparte de que tiene que estar el diseño en línea con tu imagen de marca o de imagen corporativa, pues tienes que tener muy claro o sea, cuál es el mercado al que te vas a dirigir, si va en línea o no con el estilo que va a llevar tu nuevo blog o web. Y tanto es así que también tenemos que pensar en cuál es el engagement que tenemos en redes sociales, si ya tenemos una audiencia lo suficientemente fiel, ¿no? Que va a valorar ese diseño, porque diseñar una web no quiere decir necesariamente tener más tráfico, ni mucho menos. Estamos hablando de que vamos a darle un nuevo toque de branding para darnos una nueva imagen, pero claro, siempre pensando en que va a haber gente que lo va a valorar y que lo va a compartir y que en redes sociales pues también lo va a comentar y eso pues da muchos puntos, ¿no? Y bueno, por supuesto, tener la ayuda de miembros, en mi caso, pues como tengo un equipo que trabaja conmigo en cada área, pues evidentemente me ha sido posible sacar este trabajo en un menor tiempo. Soy consciente de que hay personas que hacen este proceso por sí mismos. En ese caso, yo siempre recomiendo subcontratar alguna parte del trabajo, especialmente si no queremos ver eso, pues nuestro trabajo dañado, ¿no? Porque dejemos algún área abandonada. Es imposible saber siempre al 100% de todo. Pero, ¿qué pasa si nos metemos a hacer un rediseño en un momento que no es el adecuado, bueno, pues no ha pasado, no estamos en ese momento evolutivo en el que nuestra web diga, va, ya hasta aquí, tenemos que cambiar, tenemos que darle un nuevo enfoque y hacer que sea más atractivo, ¿no? Pues si eso no es así, pues no solamente que no tengamos el tiempo y la inversión, los recursos y todo eso para poder meternos en este cambio, pues podemos provocar que perdamos el control estratégico, que al final creo que es un poco el miedo que tiene un bloguero cuando su blog es su casa, ¿no? Y el pensar que de repente se vaya a caer tráfico y la estrategia de contenido que está muy trabajada, especialmente, pues se arruine, pues eso evidentemente desmotiva, ¿no? Porque esto puede hacer que perdamos visibilidad, perdamos tráfico y por ende perdamos clientes potenciales. Aquí tengo que decir que yo busqué un momento en el que, bueno, pues habían pasado una serie de cosas, mi web se había visto atacada por troyanos, había tenido una serie de problemas que habían hecho que mi tráfico pues había estado creciendo hasta ese momento y bajó un poco, ¿no? Entonces estaba como la cosa más tranquila, se acercaba el verano
y se acercaba un momento de transición en el que yo me veía capaz bueno, pues de desarrollar este cambio y vi que era el momento oportuno, aunque siempre, por supuesto, con la mente en seguir mejorando de aquí en adelante, ¿no? Aquí no termina el proceso. Bueno, pasamos ya a lo que es la planificación estratégica. No sé, Slava, si paro para alguna pregunta o todo bien. De momento todo bien, no hay ninguna pregunta. Si os Vale. van surgiendo, Mm, adelante. ok. Vale, en algún momento me saldré de la presentación para mostrar algún ejemplo, pero en principio todavía estoy con lo teórico. Vale, entonces estamos en el momento en el que nos queremos preguntar a nosotros mismos, ¿vale? Esta es mi situación, realmente es mi momento para hacer este cambio y realizar esta inversión y contar con otros miembros o con los que ya tengo, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es cuál es el objetivo, para qué quieres tener un nuevo diseño, porque ojo al dato, y eso fue lo primero que me dijo el diseñador cuando empezó a trabajar conmigo en este proyecto, fue, pero no vas a vender más por eso. O sea, por el hecho de que diseñes, no. Tiene que haber una estrategia detrás y tiene que haber mucho trabajo que eso tiene que seguir ahí y que no lo puedes perder, porque el hecho de diseñar únicamente, o sea, es una parte importante, pero no es suficiente, ¿vale? Entonces, no vayamos con las miras fijas de que porque voy a tener un diseño bonito voy a vender más. Tenemos que tener en cuenta las demás áreas, ¿de acuerdo? Eh, ¿Qué más? Bueno, pues tenemos que considerar si, bueno, es lo que me pasó a mí, ¿no? El contenido, pues, no sé, para mi punto de vista, el contenido era mejor de lo que era mi web y eso como que estaba un poco fuera de lugar, ¿no? Entonces ahí preguntaros, ¿la calidad de vuestros contenidos lo suficientemente, bueno, lo suficientemente buena o está en discordancia, ¿no? Con el diseño de la web? Y lo que decía antes, que haya una comunidad fiel que vaya a seguir ese proceso y que lo vaya a coger con un especial cariño, ¿no? Y bueno, lo más importante, si tienes esos recursos, ya sea tanto a nivel interno como para poder subcontratar a un profesional que te eche una mano, ¿no? Los recursos que hacen falta, o por lo menos los que me han hecho falta a mí, y entiendo que a cualquier profesional le va a surgir esa necesidad, ¿no? Aparte de tener un plan de acción, que es lo que vamos a ir viendo a lo largo de este webinar, en el que tengamos muy claro quién hace cada cosa y en qué momento, hay que, y, bueno, como decía, si es el momento oportuno, ¿no? Y ver esos recursos que vamos a necesitar, ¿no? Vamos a necesitar un equipo que nos ayude, unos recursos organizativos. ¿Por qué? Porque vamos a tener que hacer más trabajo en el mismo tiempo, con lo cual vamos a tener que ser mucho más productivos y ver de qué manera coordinarnos con más personas. Yo he aprendido muchísimo en este proceso de cambio con mi blog y a lo largo de eso, de la evolución, pues he ido aprendiendo, yo qué sé, hasta de recursos humanos, ¿no? De seleccionar personas que coordinasen mejor con los que ya estábamos para que pudiesen desempeñar su tarea. Así que importante, ¿no? Recursos humanos. Bueno, herramientas de automatización también, aunque yo sé que hay muchos profesionales que son reticentes a automatizar parte de su trabajo, por ejemplo, en redes sociales, pero desgraciadamente toca y hay que dejar eso ahí, si no, pues vamos a estar más ausentes, ¿vale? En ciertas semanas vamos a tener que estar muy encima del blog si no queremos que contenido Google nos riña, ¿no? Y bueno, lo que decía antes, invertir en subcontratar, importante porque aunque por mucho que seamos un equipo, en nuestro caso en Madrid Inicia siempre hay partes del proceso que van a tener que hacerse desde fuera, ¿no? Vale, bueno, una vez que tengamos esas personas que nos ayudan, en mi caso el diseñador, alguien que lleva el SEO, una persona que me ayuda con la programación, bueno, más de una en este caso, pues toca coordinarlo, porque yo cuando empecé decía, sí, yo quiero el blog así y me lo imaginaba en mi cabeza, pero no me imaginaba cómo ponerlo en marcha, ¿no? Qué personas tenían que hacer cada parte y a qué orden y todo eso. Bueno, pues ha sido un proceso de aprendizaje que realmente valoro porque fuera parte de que el resultado sea más o menos acorde a lo que la gente espera, yo he aprendido mucho, ¿no? De trabajar en equipo y eso es importante. Evidentemente, a lo mejor el resultado no ha sido el que yo tenía en mente, pero ha sido una combinación de muchos puntos de vista y eso también es importante. Bueno, siempre con miras de seguir mejorando.
Entonces, de cara a la coordinación, que implica ver qué roles entran dentro de todo el proceso y poder automatizar ciertas tareas, como decía antes, deja automatizadas ciertas campañas en redes sociales, incluso algún newsletter, ¿no? Para avisar en un futuro de que vas a lanzar o que has lanzado un nuevo diseño, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que tener en cuenta que vamos a necesitar personas que entiendan de programación y de diseño web, personas que sepan de análisis y de investigación de mercado y de optimizar el SEO, especialmente cuando ya tenemos contenido, ¿no? A ver qué hacemos ahora con todo el contenido que ya hay. Bueno, luego el personal, en mi caso, bueno, pues yo ya tengo equipo para ello, ¿no? Pero podría darse que necesitásemos apoyo en esa área, lo que es la planificación editorial, cómo curar el contenido, ya de cara a nuevas secciones que vayamos a meter en el diseño del blog, ¿no? Por ejemplo, mi blog actual tiene una sección sobre mí y yo antes pues no tenía esta parte, ¿no? Era un poco más impersonal, entonces eso tiene una tarea de copywriting, de ver qué imagen quieres dar, ¿no? Y bueno, pues todo eso tienes también que trabajarlo. Y ya por último tenemos que tener en cuenta la promoción social que vamos a darle y por qué no, si hacemos email marketing, que en mi caso pues así es, pues a ver qué campañas de mailing vamos a coordinar y en qué momento vamos a avisar del lanzamiento de nuestro nuevo blog o web. Vale. Todas estas tareas se secuencian de una manera que particularmente, bueno, pues yo soy muy honesta en ese sentido y yo siempre lo digo, en el tema del SEO voy siempre adquiriendo nuevos conocimientos, quizás porque eso, yo trabajo con gente de diseño gráfico, de programación y yo trabajo en la parte de copywriting y promoción de contenido. Pero claro, la parte del SEO ha sido como que nos está entrando más en los últimos meses, ¿no? Y entonces me estoy dando cuenta de cosas que creíamos que formaban parte del final del proceso y realmente era lo primero, ¿no? Porque, en fin, si no queremos que nuestros contenidos, bueno, pues se arruinen, tenemos que tener muy claro cuáles son esas palabras clave que tenemos en nuestro blog a día de hoy, o web, siempre repito esta distinción para los que no tengáis un blog personal, como es mi caso. Pero tenemos que tener siempre en mente eso, tenemos que tener en mente si lo que tenemos ahí está optimizado en cuanto a palabras clave, si tenemos que mejorarlo, si hay cosas que sirven, no puedes imaginar la cantidad de contenido antiguo que tuve que eliminar porque ya evidentemente ni me daba una buena imagen, e incluso trayéndome algo de tráfico mensual, he preferido descartar ese tipo de contenido porque es que no era mi objetivo, ¿no? Me estaba teniendo tráfico que no me interesaba. Entonces, bueno, pues de cara a eso, si es el caso como era el mío, que no nos hemos parado, empezábamos un poco loco al principio cuando empezamos, ¿no? Yo empecé hace 2 años y medio, ya para 3 años, y no tenía esos conocimientos, ¿no? Empiezas a investigar, a probar, a experimentar con tu blog y no tenías un estudio bien hecho, ¿no? De palabras y tal. Bueno, pues eso es lo primero. Si vamos a hacer un rediseño de nuestra web o blog, vamos a pararnos y vamos a analizar eso, a ver hacia cuál va a ser el nuevo rumbo y qué es lo que tenemos que nos sirve y qué es lo que hay que optimizar y qué es lo que podemos descartar. Para con ello planificar esa estrategia de contenido, ¿vale? Y ver de cara a siguientes meses, que además nos lo va a poner mucho más fácil y creo que esto es clave para evitar esa típica etapa en la que te encuentras de ya no sé de qué escribir. Bueno, si tienes esto súper planificado y súper estudiado, eso nunca pasa, siempre una idea lleva a la otra. Y ya luego pasaríamos lo que es al diseño y la programación, que como digo, pues en mi equipo ha sido siempre, bueno, pues una idea quizás la teníamos al revés y es mucho más complicado, ¿no? Porque ya tienes la página montada y ahora optimizas el SEO y ahora no, pues lo ideal es hacerlo en esta orden. Bueno, recursos y herramientas que me han servido a mí para, bueno, pues para llevar a cabo este cambio estratégico y lo que digo, y por si no quieres que se te vaya todas las manos, tienes que ver un poco cómo hablas con tus compañeros, qué herramientas vas a utilizar para comunicarte con ellos, para comunicarte con los usuarios, ¿no? En cuanto a recursos organizativos, bueno, creo que aquí no voy a descubrir nada nuevo. Google Drive para mí es súper fundamental, siempre lo utilizo para crear contenido y compartirlo con los compañeros y revisarlo entre todos. Dropbox también, porque considero que es muy útil para el móvil.
Google Calendar para esas cabecitas locas que no sepamos en qué semana me toca hacer esta implementación o la otra, importante, sobre todo cuando hay muchas manos tocando programación y ciertas partes de la web y que puede que salga algún problema. Importante ponernos fechas para cada cosa y también me ha pasado que yo he tocado una parte del contenido y alguien estaba haciendo algo de programación y la página se ha caído. De hecho, pasó justo en el lanzamiento, o sea que imaginaros, durante una hora tras el lanzamiento del blog, el blog caído, horrible, ¿no? Pues eso es problema de eso, de no haber tenido bueno, cosas que aprendes y que te vas dando cuenta y por supuesto luego mejoras mucho más, pero bueno, si alguien me lo hubiera avisado, bueno, pues yo ya, mi objetivo de hoy era ese, ¿no? Compartir también no solo lo bueno, que también nos equivocamos, ¿no? Bueno, Evernote, Slack, que creo que también en SEMrush lo utilizáis para hablar entre vosotros y bueno, luego el calendario editorial, yo siempre me gusta compartir algún recurso de los que yo utilizo y en este último cambio también he cambiado mi calendario editorial en cuanto a diseño porque ya estaba como un poco estancada y no sé, viendo el tema del SEO y cómo lo quería enfocar, pensé que el calendario editorial era importante. Bueno, esta presentación os la pasaré para que la compartáis con vuestros lectores y vuestra audiencia y bueno, estos enlaces son clicables, ¿vale? Y llevan pues a las diferentes herramientas y el calendario editorial pues lleva al descargable de mi calendario editorial. Sí, gracias, porque ¿Vale? ya la están pidiendo la presentación. Vale, yo también lo pondré en mi blog como suelo acostumbrar. Vale, bueno, pues el calendario editorial básicamente ese es el calendario, bueno, ya digo que es un calendario modelo, totalmente vacío y yo estoy consciente de que conforme vaya evolucionando lo cambiaré 40.000 veces, pero bueno, de partida está bastante bien porque he considerado cada uno de los puntos que necesitaba para trabajar en equipo, ¿no? Por ejemplo, en la parte de calendario en cuanto a contenido, pues la situación del post para mí es importante, saber si la persona, pues para ir más rápido, ¿no? Si hay varias personas trabajando en los contenidos, si el contenido ya ha sido maquetado, ya ha sido subido al blog o ya se le ha incluido las palabras clave, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, un poco aquí eso, vas enfocando la categoría, importante también cuando rediseñamos un blog, el ver si las categorías que utilizabas antes son las que vas a seguir manteniendo. Yo eso sí que también lo he cambiado un poquito porque también he incluido servicios. Y bueno, ha sido un trabajo también a nivel estratégico, ¿no? A ver cómo quieres enfocar eso, pues de cara en adelante a qué audiencia, porque igual en mi caso, como somos un equipo, pues claro, soy consciente que las necesidades de una empresa no es la misma que para alguien que empieza o también tenemos personas que quieren aprender a diseñar y piden, ¿no? Alguna tarea de consultoría. Bueno, pues se puede hacer contenido determinado para cada audiencia. Bueno, el autor, si tenemos en nuestro blog o nuestra web con blog alguien más que escriba con nosotros. Bueno, y así un poco el tema de las etiquetas, los enlaces, si lleva alguna imagen, algún vídeo. ¿Y qué más? Bueno, el calendario editorial también incluyo calendario de redes sociales. Bueno, esto es un ejemplo muy básico, solamente con Twitter y Facebook, pero bueno, al igual que yo, soy consciente que la mayoría de las marcas ya llevamos más perfiles, pero bueno, es un ejemplo. También podemos hacer una pestaña para grupos de Facebook, ver en qué grupos podríamos compartir, lo mismo con Google Plus, qué hashtags, bueno, sobre todo en Twitter y en Instagram, ¿no? Que son los que, por lo menos a mí, los que mejor me funcionan. También podríamos incluso crear una sesión solamente para competidores, ¿no? Ver a ver qué es lo que están haciendo. Bueno, hay algunas ideas. Bueno, y ya luego, en cuanto a herramientas de automatización, muchas supongo que conoceréis, Buffer, Metricool, HotSuite, bueno, básicamente eso para programar en redes sociales o yo, por ejemplo, programar solo programo en Twitter, porque en las otras redes sociales me parece eso, necesitan un dato más cercano y tal, pero bueno, Social Flow, Spreadfast, bueno, cada una tiene como yo digo, su cualidad, ¿no? Y vale perfectamente de forma complementaria, digamos, que no tiene por qué ser sustitutivas una de otra. Bueno. Voy a
a pasar ya a la etapa, a las etapas del proceso que ya llevo comentando todo el tiempo, que os decía, empezamos por el análisis SEO y lo último ya pensamos en implementarlo, en ponernos manos a la obra. Entonces, cuando vamos a rediseñar una web, que vamos a llevar un proceso secuenciado por tareas, tenemos que tener en cuenta, bueno, lo que yo siempre digo, si tenemos un alto volumen de publicaciones, habría que tener en cuenta un poco a ver qué contenido hay ahí, porque algo que me pasa a mí, me imagino que nos pasa a muchos blogueros, que llevamos ya un tiempecito compartiendo todas las semanas, es que dices tú, bueno, es que ya he escrito de todas las palabras clave y tengo de todas las URLs, bueno, pues habrá que ver, analizar, aunque lo hagamos siempre, pero aquí especialmente, ¿no? Porque si hay contenido que se quedó ahí y no se posicionó y la keyword está ahí, pues yo recomiendo eso, pararse y optimizarlo. En definitiva, el rediseño de un blog, ¿no? O una web tiene que estar muy enfocado a lograr nuestros objetivos, que no es más que mejorar nuestra visibilidad, ¿no? A términos generales, soy consciente que algunos, pues a lo mejor queréis vuestra web para daros un currículum, ¿no? Para daros una marca en internet, otros tendrán una tienda online y lo que quieren es vender un producto, en mi caso que ofrezco servicios, ¿no? Trabajo por proyectos. Pero bueno, para lograr esos objetivos, ¿qué tenemos que pensar? Sobre todo, pues tenemos que pensar en el usuario, ¿no? Porque si no le damos al usuario una mejor experiencia, pues Google evidentemente tampoco nos va a tener en cuenta, ¿no? Y al final es un poco de lo que se trata. Y bueno, nada, aquí en el dibujo veis las etapas secuenciadas, como decía antes, análisis SEO, pasamos a planificar, reenfocar la estrategia de contenido, aunque ya llevásemos una, ya digo, yo siempre he llevado una, nunca he ido. Sí, al principio, ¿no? Las primeras semanas, pero a raíz de ahí siempre he tenido un calendario editorial, pero ahora pues ya lo voy definiendo mucho mejor. Diseño de programación y por último el lanzamiento. Vale. ¿Alguna pregunta por ahí o no? Sí, Teresa, tenemos ya unas cuantas por aquí. ¿Qué porcentaje de tus piezas de contenido son propias y cuánto es curado? Bueno, yo la verdad es que soy muy de escribir todo. Es que también lo que pasa es que yo curré muchísimo en mi primer año de trabajando con mis compañeros porque era un sector en el que yo no controlaba tanto, ¿no? Entonces tuve que investigar mucho y creaba mucho contenido propio. Entonces, a día de hoy, pues sí que tengo un porcentaje de contenido curado, pero más a raíz de lo que ya tengo, ¿no? De lo que tengo lo mejoro, lo potencio y cada vez mucho más ligado a la idea de posicionar, ¿no? Porque a lo mejor eso, posicionar 2, 3 artículos muy bien, pero los demás son más sociales. Bueno, vamos a ver qué pasa con eso, porque al fin de cuentas todo evoluciona y yo también, ¿no? En cuanto a eso. Entonces, no sé, bueno, no sé si respondo a la pregunta. Sí, muchas gracias por la pregunta. La siguiente es de ¿dónde hacer estas infografías tan chulas? Uf, tengo yo por ahí algunos artículos sobre infografía. Pues yo uso PictoChart, pero sé que hay un montón. La gente suele usar Canva, Genially también. Yo recomiendo intentar, si no somos diseñadores, ¿no? Que también está la opción de que te lo haga un diseñador con InDesign. Pero incluso con Illustrator, sin ser diseñador, se pueden hacer bastantes cositas. Pero bueno, yo recomiendo que se pasen, si no es por mi blog, por cualquiera de otros profesionales como yo, que tenemos ahí un montón de posts sobre cómo hacer una infografía sin ser diseñador o qué herramientas utilizar, ¿no? Es que se puede hablar mucho de eso. Vale, gracias por la pregunta. Vamos a por otra. ¿Puedes elaborar más en cuanto a las actividades y recursos requeridos para lograr un impacto integral? ¿Qué actividades subcontratas? Pues mira, en mi caso ha sido evolutivo en todos los sentidos, porque nosotros somos profesionales, o sea, mis compañeros de diseño gráfico, diseño web, y yo gestiono contenido, ¿no? Curo contenido también para clientes y lo promociono también en sus redes. Pero con los últimos meses que nos hemos visto un poco evolucionando más en todo esto y ya me he visto cambiando mi página y ya ofreciendo más servicios más como profesional independiente,
aunque tengo otros compañeros que trabajan también, pero ya como marca personal, ¿no? Bueno, pues he empezado también a tener más personas en mi equipo, ya no estoy sola en cuanto a la creación de contenido, y aquí no me refiero a contenido con mi autoría, sino a contenido para terceros, ¿no? Todo el contenido que se pueda revisar, que se pueda traducir, en fin, todo eso necesita muchas manos y muchos ojos también para revisarlo, y hemos subcontratado sobre todo la parte de SEO. No tanto para mi blog, pero sí para la web corporativa. Estamos con eso ahora también. Estamos haciendo un cambio un poco con todo a nivel de equipo. Y bueno, la parte de programación, hay ciertas partes, que eso sí que le voy a comentar luego, que lo mostraré en mi blog, que tiene, bueno, pues que es programación avanzada, ¿no? Que no es tanto de la plantilla y que requiere ciertos cambios porque tú eliges la plantilla. Te gusta esa plantilla porque tiene estas secciones, pero luego hay alguna funcionalidad pues que no cuadra. De hecho, yo siempre cuando va pasando la semana recibo feedback de los usuarios y veo que hay alguna cosa que no cuadra y vamos, que todavía no descarto seguir mejorando cositas. Y en ese sentido, pues sí que alguna tarea de programación también hemos subcontratado. Vale, gracias por la pregunta y una más y seguimos con tu presentación. Esta es de Jesús Torres. Dice, muchas personas usan el término una mejor experiencia para el usuario al momento de hablar de SEO. ¿Qué significa exactamente ese término para ti? Vale, muy interesante esa pregunta porque yo cuando hablo de experiencia de usuario me refiero a nivel de diseño web, pues ya que no es nuestro área, ¿no? Nosotros estamos más enfocados a diseño y contenido, entonces sé a lo que se refieren los que hablan en ese término para SEO, ¿no? Ya me refiero más a tener a Google contento y que cuando el usuario busca algo sea lo que está buscando, encuentre lo que está buscando. Pero a nivel de diseño web, experiencia de usuario es que el usuario no se pierda, básicamente, que si puedes simplificar el número de pasos. Yo había secciones que me encantaba cómo estaban y he tenido que sacrificar páginas porque creaban un bucle, o sea, hacían al usuario pasar por 3 pasos y dar 3, 4 clics para llegar a una última landing. Y claro, mis compañeros me decían, experiencia de usuario, usabilidad, ¿no? Eso, aquí ya me estoy yendo por otro término, usabilidad. Te la cargas totalmente, ¿no? Y bueno, en cuanto a diseño, eso, me he encontrado con muchas cosas que pues, yo no me había planteado, en plan, bueno, ¿y por qué no puedo poner este botón aquí? No, pues porque ahí no le van a dar, o desde móvil se van a perder, ¿no? De hecho, creo que ha sido Miguel Florido y Fachín también me preguntaron porque, bueno, todavía estoy viendo por cómo cambiarlo, pero en mi blog no hay una sección de diseñocreativo.com/blog porque yo estoy intentando que la home de por sí sea un blog, aunque estoy dando también servicio. Entonces ya en la home vas a ver algo de lo último que he publicado en el blog, pero luego lo categorizo todo en un desplegable, ¿no? Entonces no hay un botón donde está todo junto, sino que va por categorías. Entonces ellos me dicen, es que clico en el botón blog y no puedo entrar. Y digo, no es que no puedas entrar, es que tienes que elegir una categoría. Entonces ahí estoy viendo un poco opiniones y eso quizás sea mejorar la experiencia de usuario, ¿no? Plantearme el decir, bueno, yo no le veo sentido, pero si quieren otra página con todo junto, pues quizás tenga que dárselo. Pues hay que pensar en ellos también. Gracias por la pregunta. Bueno, Teresa, sigue, no te interrumpo más de momento. Vale, bueno, pues seguimos y ya estamos con el primer paso, ¿no? Lo que estamos hablando de siempre de SEO, yo aquí no me meto muchísimo porque lo que digo, esta parte siempre trato de subcontratarla, aunque tengo mis conocimientos, evidentemente, todo blogger tiene que saber que las keywords existen y más con herramientas como la vuestra, ¿no? SEMrush, pues que vamos aprendiendo. Pero hay muchísimo trabajo detrás que yo desconocía hasta que subcontraté tareas de SEO y me di cuenta de que realmente hace falta alguien que te ayude, ¿no? Aunque tú puedas por ti mismo hacer un análisis. Y bueno, lo que entra aquí en juego básicamente es el estudio de mercado, que puede ser tan grande o tan pequeño como tú acotes, y yo, pues claro, tocaba tantas áreas. Tenemos un área de marketing de contenidos, otra área de redes sociales, otra área de diseño gráfico, imaginaros, o sea, ahí había que pararse, ¿no? Bueno, y lo que me queda, pero bueno.
y ya pues vas definiendo un poco, vas viendo qué categorías quieres dejar, cómo ordenas todo el contenido, porque yo tenía casi 300 artículos, bueno, lo tenía categorizado, pero lo tenía, o sea, en mi blog antiguo había muchas categorías y había contenidos que se repetían en una categoría y en otra, y había que simplificar. También fue trabajo de sacrificio, como yo digo, porque a mí había secciones que me encantaban, pero bueno, hay que pensar siempre en lo que hemos dicho antes, la experiencia de usuario. Y luego cuando hemos visto, hemos peinado, como quien dice, todo el estudio de mercado, tenemos que decir, vale, pues esto es lo que tengo y esto es lo que quiero tener, ¿no? Pues a ver cómo optimizo mi página y ahí ya entra en juego la arquitectura web que quieres implementar y entraría en juego ya el trabajo del desarrollador, ¿no? Del programador, de implementar este trabajo para que veáis que hay mucho, ¿no? Ahí. Y bueno, y ver ya como trabajo de copy, de copywriting, ¿no? Pues ya entraría tu labor de ahí de incluir las palabras clave ya, de ahora en adelante y de lo que ya tienes de antes, ¿no? Ver un poco el contenido que tienes y ver cómo lo puedes mejorar. Que es verdad que aunque no se han hecho las cosas mal del todo, ¿no? Pues de hecho aquí estoy a día de hoy, ¿no? Con mis contenidos, pero sí que es verdad que te das cuenta que se puede mejorar mucho más, ¿no? Y en eso estoy, es que es un no parar esto, pero bueno. Y bueno, bueno, aquí pongo una nota porque esto es importantísimo, el desindexar, decirle a Google cuando tú creas una versión clonada, digamos, ¿no? Que no vas a mostrar mientras estás trabajando en todos los cambios y demás, ¿vale? Y ahora coges, pum, y la lanzas, ¿no? Y te cargas la antigua. Hay muchas URLs que ya no van a cuadrar de las antiguas con las nuevas, ¿no? Y claro, y a mí Google pues me saltaban avisos y eso también yo iba viendo y digo, claro, las URLs que ya no existen tienes que decirle a Google que las has eliminado porque Google las tiene indexadas, ¿no? Una cosa es lo que tú hagas a nivel interno, pero es que Google eso no lo sabe, entonces Google se da cuenta, ¿no? Y te penaliza si no lo desindexas, pues ese tipo de cosas. Bueno, los enlaces rotos, todo esto que hace que cuando los usuarios nos buscan por internet les lleve un error 404, ¿no? Eso es una parte posterior quizás de la implementación SEO, pero es bastante importante tenerla en cuenta porque vuelve aquí a afectar en la experiencia de usuario. Bueno, ya paso a mi parte, no la que más me gusta, a la estrategia de contenidos, ya tenemos un análisis y ahora venga, nos lo creemos, ahora sabemos lo que queremos, tenemos a nuestra audiencia súper definida y todo eso, ¿no? Y bueno, como yo siempre digo, contra más defines tus contenidos, puedes segmentar a tu audiencia por intereses, ¿no? Porque ya voy viendo claramente con todo lo que tengo contenido de blogging, contenido de email marketing, contenido de redes sociales, ¿no? Todo eso lo vas como archivando por carpetitas en tu planificación, ¿no? Y ahora tienes que pensar también de cara al email marketing, ¿vale? Porque igual cuando tienes pocos suscriptores, en eso estoy también ahora avanzando. Cuando tienes pocos suscriptores ves la necesidad, no, o sea, al principio lo que quieres es captar suscriptores y demás. Y eso sí que fue algo que hice bien, que desde el principio tuve mi cajetín de suscripción, ¿no? Entonces, en cada contenido que alguien se suscribía, se descargaba algo a cambio de suscribirse, todo eso me ha ido dando suscriptores y algo que ha evolucionado con el nuevo diseño de mi web también es mi estrategia de email marketing de ahora en adelante, ¿no? De ahora en adelante, pues espero poder dar contenido mucho más específico a cada usuario según el interés que tenga. Y bueno, todo eso evidentemente va a ir reflejado en el calendario editorial y a la hora de reciclar los contenidos que ya teníamos de antes, ¿no? Si vamos a darle una vueltita, vamos a volverlo a reciclar y aportando algo más y ¿por qué no? Vamos a regalárselo a esos usuarios, a regalárselo, perdón, que no sé si se ha escuchado, a regalárselo a esos usuarios que al principio pues no nos seguían, ¿no? Bueno, yo hoy quiero poner aquí un ejemplo con MailRelay porque algo que hay que diseñar también y para mí ha sido uno de los puntos más interesantes en cuanto al nuevo cambio en mi blog es los formularios de contacto. Luego, si acaso me paso un momentito por la home de mi blog y os digo un poco a lo que me refiero, pero de cara a lo que es la configuración que va detrás, ¿no? El cómo gestionamos nuestros suscriptores, yo uso MailRelay, ¿vale? Voy a entrar, yo tengo ya por aquí mi cuenta abierta, no sé si se me habrá
cerrado después de tanto tiempo, pero bueno, si no, ahora entro otra vez. Y entrando en tu panel de Mail Relay, esta es mi cuenta, y entrando en lo que es en formularios de suscripción, formularios personalizados, ¿vale? Aquí es donde puedes crear tu código, el que tienes que meter en el código de la web, ¿no? Para crear un formulario más o menos bonito. Importante esto porque el formulario estándar y en mi blog, pues, eso, por ejemplo, pues lo hemos tenido que subcontratar, ¿no? O sea, el diseñador se ha encargado de pedir el diseño que iba acorde con mi imagen, pero ha habido alguien que ha tenido que crear ese código, ¿no? Adaptado. Entonces, bueno, os enseño un poco cómo crearía un grupo un formulario, quiero decir. Entonces, eh, bueno, este es realmente el formulario personalizado para una suscripción segmentada, ¿vale? Lo que he querido crear aquí son diferentes grupos por intereses. En mi caso, bueno, estos son algunos ejemplos, ¿no? Imagen corporativa, personas interesadas en marca personal, cosas así. En el formulario personalizado bueno, es una interfaz muy sencillo de arrastrar, de copiar y pegar, y vas básicamente incluyendo los campos que va a llevar tu formulario, ¿no? Es como un poco el previo a lo que se vería después. Primero, pues nada, pedirás el nombre, ¿no? El email y como un dato a tener en cuenta, en este caso, ¿no? Como he querido segmentar, he creado también una pregunta, ¿no? ¿Qué temas te interesan? Para crear este tipo de preguntas, o sea, de criterio a la hora de suscribirse, ¿no? A mi blog, tienes que ir a ver en otra sección al final, a ver si se ve, es que no sale aquí cortado, ¿no? Vale, en la ruletita de la izquierda, configuración, hay una de las opciones que creo que es que no se ve, no me acuerdo el nombre, pero a ver, campos personalizados, exactamente, campos personalizados. Entonces creas un campo personalizado, yo ya lo tengo aquí creado, y aquí es donde configuras los nombres, ¿no? Las diferentes opciones que vas a dar, ¿no? O sea, por qué intereses quieres segmentar a estos usuarios. Y básicamente eso, lo que haces es separados por comas y nada más. Ya simplemente con eso se crean las opciones dentro del formulario, ¿no? Y lo guardas, y bueno, en este caso como solo tengo uno, se guarda en la posición número 1, y cuando vuelves otra vez a tu formulario personalizado, si seleccionas el tipo de criterio, digamos, pones checkbox y ya puedes elegir, ya te van a salir los grupos, ¿no? Los grupos que tú has creado para segmentar a tus suscriptores. Y estos van a ser diferentes grupos dentro de tu base general de suscriptores, vas a ir creando diferentes subcategorías de suscriptores, ¿no? Y cada uno va a ir entrando a donde se haya suscrito. Y eso es muy interesante porque luego le puedes enviar comunicaciones particulares, ¿no? A ver, ya me he salido yo de mi cuenta. A ver. Bueno, básicamente ya solo me quedaría enseñar lo que, a ver, mm, cómo tienes el código, a ver, no, vale, aquí, formulario personalizado, obtener código exactamente, ahí se ha dicho la opción. En ver código, seleccionas el formulario que has creado, ¿no? Ves el código y ahí copias todo el código HTML y lo pegas, ¿no? En el sitio donde quieras que aparezca. Lo puedes meter dentro de un contenido, lo puedes meter en un pop-up, también, por ejemplo, Sumomi, ¿no? Yo utilizo Sumomi para captar suscriptores con el pop-up y metes el código, eso sí, el diseño, pues evidentemente ahí flaquea, ¿no? Y nosotros, pues este código lo hemos optimizado, y lo hemos creado, pues, de otra forma, para que se vea más bonito. Algo interesante que creo que se me ha escapado a la hora de crear el formulario personalizado, a ver, entro otra vez en el formulario personalizado, es que tienes que crear diferentes URLs porque a lo largo del proceso de suscripción a tu web, el usuario va pasando por diferentes landings, ¿no? Entonces tienen una URL, van a llegar a una URL de éxito que efectivamente es en la que le confirma que se ha suscrito, pero tienen luego que entrar en su bandeja de entrada para volver a verificar, ¿no? El típico proceso de suscripción de cualquier newsletter o campaña de email marketing.
luego también una URL de error, just in case, por si acaso, y ya por último sería crear la URL de suscripción. Entonces eso también tienes que y crearlo dentro de tu nuevo blog. Bueno, yo como no utilizaba antes este tipo de formularios segmentados, pues no lo tenía creado, ¿no? Y aquí os enseño, por ejemplo, aquí tengo la URL de confirmación de suscripción, ¿no? Una página interna, sin más, que he creado dentro de mi blog, en el que, bueno, pues doy las gracias por unirse a la comunidad. Bueno, he metido ahí un dibujito también, ¿no? Ilustración tipo de las que suelo usar en el blog. Y importante, les recuerdo que tienen que revisar la bandeja de entrada, bueno, todo este tipo de cosas y luego también tener un poco en cuenta los aspectos legales, pero eso ya entramos en temas de email marketing, ¿vale? Luego tendríamos que crear también una de error inesperado para que, bueno, pues que no se vayan a la nada, ¿no? Para que vayan a algún sitio en caso de que no se hayan podido suscribir. Yo además en mi caso les doy la opción de que me contacten a mi correo si no han podido suscribirse por algún motivo. Y en caso de que la suscripción haya sido con éxito y luego hayan entrado en su correo y hayan aceptado el email que les manda Mail Relay, que eso es automático, eso lo manda Mail Relay, y lo hayan aceptado, pues llegan a bueno, yo en mi caso he creado además una opción de suscribirse a cambio de algo, ¿no? Entonces la suscripción con éxito tienen un botón, una vez que se han suscrito, en el que les doy las gracias, ¿no? Y la enhorabuena por haberse oficialmente suscrito y les doy el PDF prometido, ¿no? En el cajetín de suscripción. Os lo muestro, que ya que estoy en la página, bueno, esta es la home de mi blog y cuando se suscriben veis que, bueno, les hago como es, les cuento un poco el perfil, ¿no? Que se supone que tiene el usuario que se suscribe, ¿no? Es una persona que se compromete, ¿no? Con la imagen de su marca y quién no, ¿no? Que profesional que tiene una marca en internet no se compromete con la imagen de su marca, ¿no? Y bueno, pues eso, que se suscriben ahora y van a recibir un ebook. Y básicamente es eso. Bueno, pues nada, quería comentar un poco el ejemplo. Slava, paro aquí porque sé que he ido un poco rápido y no sé si se pierde algo por el camino, ¿vale? No sé si ha habido alguna pregunta. Hola, Slava. Perdón, perdón, estaba aquí Ah, leyendo las vale. preguntas. Que no- Vale, Ah, es que no sabía si me había desconectado. no, digo que como he apagado el micro, entonces pensaba que me Ah, estabas vale. oyendo. Vale, pues tenemos unas cuantas preguntas. Fernando pregunta, ¿WordPress tienen herramientas para calificar el SEO en un contenido? ¿Usas esta herramienta o bien qué herramientas usas? Bueno, yo en WordPress nada más que tengo el típico SEO by Yoast y no me lo termino de creer. O sea, creo que eso es una recomendación bastante general bueno, que comentan muchos compañeros del sector. Que SEO by Yoast está bien es como un pequeño aviso, pero tú tienes que saber cómo hacerlo. O sea, entonces en ese sentido te tienes que mover por criterios y tienes que aprender del tema y tienes que conocer técnicas y tienes que investigar y conocer el tema del link building, ¿cómo es esto? No me sale la palabra ahora mismo, link use, ¿no? Bueno, en definitiva cuenta que utilizo SEO by Yoast, pero de hecho ahora que estoy utilizando contenido obsoleto hay algunos que lo desactivo porque me dicen, no, es que esta palabra clave ya está en este post, pero ese post no está optimizado, ¿no? Simplemente porque metí la palabra en su día en el editor, pues ya me estás diciendo que el SEO está estupendo y cuando realmente no es así. Es más bien una ayuda, pero, pero nada más, o por lo menos a mí no me, no me soluciona mucho, vamos. Vale, gracias por la pregunta. Tenemos otra de Andrea Lujano que dice: ¿qué tan conveniente es utilizar imágenes de bancos de fotografías en nuestro blog? Bueno, me imagino que se refiere, no sé si de pago, a ver, gratuitas, siempre que no tengan, sean libres, perdón, de derechos de autor, pues
no hay ningún problema. Eso sí, ahí estamos un poco limitándonos a utilizar lo que utiliza todo el mundo. Yo cuando empecé, eso también es una parte de que hablaré en el siguiente punto, ¿no? Las imágenes en tu blog. Yo recomiendo porque es que se nota muchísimo la calidad, lo visual funciona genial y sobre todo si lo vas a compartir en redes, si quieres que tu contenido destaque, que sea distinto y la gente lo primero que va a ver es la imagen, es que inviertas en esa parte. Eh, hay muchísimas páginas con diferentes precios, o sea, no hace falta irse a por la más cara, ¿no? Por Shutterstock quizás no estará al alcance de todo el mundo, pero hay que tener un poco ojo con eso, porque igual para empezar sí que podemos tirar de bancos de imágenes gratuitos, hay muchos y sobre todo de fotos, más que de ilustraciones. Las ilustraciones vectoriales sí que suelen ser ya de pago o haber un número más limitado de ellas porque, bueno, son trabajos de diseñadores y, y, en fin, que le dan ese plus, ¿no? Supongo. Vale, gracias por la pregunta. Preguntan ya por tu blog, a ver si tienes algo de esto en algún post. Pregunta Antonio que si tienes algún artículo en tu blog donde explique cómo optimizar el SEO. ¿Tienes alguno? Sí, tengo, de hecho, antes teníamos una de las categorías, se llamaba, bueno, me voy al blog. En blog, una de las categorías antes era particularmente posicionamiento SEO, pero ahora lo he metido todo en desarrollo web y ahí incluyo diseño web y más temas de optimización SEO. Tengo muchos invitados que han escrito sobre temas que saben muchísimo más que yo sobre SEO y creo que es interesante porque algunos, la verdad que, bueno, yo diría todos, tienen bastante conocimiento. Y bueno, mira, aquí por ejemplo ya me sale uno del 14 de marzo de Daniel Bocardo, de consejos bueno, pues para aprender un poquillo de SEO de la mano de un experto, ¿no? En el tema. Luego también artículos de Manuel Porras, de Neoattack. Bueno, pues este chico nos habla también nos da trucos para aumentar las visitas. Bueno, que se pase por el blog que hay, qué contenido hay, sí, sí que hay. Vale, sí, ya os he enviado el enlace al blog de diseñocreativo.com. Ahí lo pondréis a Vale. encontrar. Aquí hay otra pregunta. En caso de usar vídeos en los blogs, ¿qué duración máxima conviene que tengan? Pues depende de qué tipo de contenido sea. Pues si estás presentando, no sé, si es algo un poco promocional debe ser cortito, pero por ejemplo el webinar de hoy, ¿no? Que durará aproximadamente una hora, no hay ningún problema si tú estás dando un contenido educativo tipo, ¿no? Tipo webinar, tipo curso, que lo incluyas en tu blog como material más que además te da valor, ¿no? Como profesional, como marca personal. Pero si vas a introducir un tema o vas a hablar de... Es que depende. Si es para cosas de docencia o de entrevista personal a alguien que hizo una entrevista, pues no duraría más de media hora, 40 minutos. Pero cuando son temas como estos, en los que estás enseñando algo, que estás compartiendo información, normalmente, eh, sí, o sea, la duración que, vamos, ya más de 2 horas quizás sea excesivo, ¿no? Pero no pongo límites ahí, la verdad. Vale, pues de momento no hay más preguntas. Animaros si tenéis alguna. Ah, un momento. Bueno, el que ha hecho esta pregunta sobre la duración máxima, Alejandro, dice, por ejemplo, reportajes a personas importantes, en mi caso escritores, editores o directores de bibliotecas. ¿Tú qué crees? ¿Cuánto deberían tener? Entiendo reportajes por entrevista personal a este tipo de profesionales, no sé, bueno, yo suelo hacer también entrevistas, es verdad que no me funcionan tan bien porque mis lectores, mi audiencia están más acostumbrados a otro tipo de contenido, de descargarse, una plantilla, este tipo de cosas, ya es un poco a lo que tú tengas acostumbrado y lo que quiera tu audiencia. Pero si es tipo de entrevista, entre media hora, 45 minutos, por ahí, yo lo veo muy bien, vamos. Normalmente es
lo que yo suelo estar. Con el Guardiola particularmente creo que suelo estar un ratito más. Pero bueno, yo creo que si el tema es interesante y estás entrevistando a alguien que es de interés para tu audiencia, no hay ningún problema. Mm, Vale, gracias por la pregunta. Aquí dicen, sigue por favor, se nos va el tiempo del webinar. Vale. No, ya estoy terminando, ¿eh? Vale, a ver, en el siguiente paso ya estaríamos entrando en materia, vamos a hablar de cómo programar y cómo diseñar la web, ¿no? Sí que es verdad que con el uso de plantillas como de WordPress, ¿no? De CMS como WordPress, Joomla, Drupal, pues bueno, realmente se nos pone las cosas más fáciles a los blogueros, pero bueno, yo siempre pienso que hay que dar un paso más, igual que acabo de enseñar el formulario de contacto que tengo en mi blog, que no forma parte de la plantilla, sino que lo hemos subcontratado a un nivel de programación más avanzada para que nos ayuden a customizarlo. Pues bueno, sí que hay mucho más que se puede hacer internamente, con lo cual eso nos ayuda a ahorrar tiempo y dinero, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos que tener en cuenta que podemos hacer una web con una programación a medida, como la web de SEMrush, por ejemplo, ¿no? O un diseño, pues, utilizado con una plantilla tipo WordPress, como es el caso de mi blog. Siempre teniendo en cuenta que a mayor personalización, mayor tiempo, mayor coste, obviamente. Es importante definir las secciones, como yo decía antes, había veces que, no, hubo un momento en el que yo había configurado mi web de una manera en la que tuve que descartar ciertas secciones porque hacían que no fuera usable, que el usuario se perdiese. Y aquí va a ser muy importante tener en cuenta de qué tipo de web estemos hablando, porque si es una web, evidentemente, va a tener muchas más secciones que si es un blog, como en mi caso, ¿no? Que con 4 secciones pues va de sobra, sobre mí, un contacto y los contenidos, ¿no? O los servicios. O una tienda online, que ya pues la estructura completamente varía. Y ya por último eso, tener en cuenta el tema de la programación, que implique, pues eso, customizar ciertas partes de la plantilla o funcionalidades que la plantilla pues no incluye. ¿Qué elementos se pueden diseñar, que se pueden customizar en diseño web? Bueno, la imagen de la home, que se llama slider, ¿vale? Que es la imagen que tenemos arriba de cabecera. Hay profesionales que se ponen una imagen de personal. En mi caso, pues utilizo como, bueno, pues siguiendo un poco la línea del blog, utilizo una ilustración y para ya algo más personal tendrías que irte a la sección sobre mí. El logotipo, por supuesto, yo en mi caso el logotipo no lo he modificado, lo único que ha variado es que el logo pues ahora pues se mueve, ¿no? Cuando pasas el ratón por Teresa, encima. contesta a ver si Sí, va a ser importante. no, no creo, ya podrían contestar mis padres, vamos, Es broma. estarán por ahí. Bueno, seguro que será publicidad o algo. Vale, los iconos también es algo que se puede customizar porque, bueno, podríamos comprarlos en un banco de imágenes, pero con Illustrator, sin tener grandes conocimientos, ya digo, ya se puede cambiar los colores, el tamaño, se puede editar por lo menos en algo. Tener en cuenta la tipografía, los colores de la marca, los que incluyamos en el logo, pues incluirlos también en los textos, en los enlaces también. Eso fue una parte de programación avanzada que tuvimos que hacer en mi blog porque la plantilla solo permitía pues cambiar los colores dentro de los estándares, ¿no? Yo quería una determinada numeración de color. Los formularios de contacto, como ya os he enseñado antes, banners, bueno, las imágenes de los posts, que también lo hemos comentado, el footer, importante, en mi blog, el footer es más ancho de lo normal y tiene la opción, bueno, pues de configurarlo y que aparezcan artículos relacionados o otros servicios que ofrece, bueno, ya hay un poco pero sobre todo tendrá que aparecer tu marca registrada, ¿no? Y los botones de redes sociales también, algo que se puede cambiar respecto a lo que si traen algunos la plantilla que utilices también lo puedes cambiar, los widgets, bueno. Aquí, bueno, veis un poco el ejemplo de mi blog, creo que es mejor si lo enseño en el propio navegador. Y ya con esto casi que terminaríamos lo que es el proceso, ¿vale?
de comentar todas las etapas. Bueno, pues eso, el logo, como decía antes, que se mueve, lo que es el diseño del slider, que se ajuste porque igual la imagen no encaja, pues todo eso hay que diseñarlo, ¿no? Los colores, veis que el verdecito pues es el mismo que utilizamos en el logo. Lo que decía los colores, los enlaces, estos son enlaces, ¿veis? Y cuando pasas el ratón cambian de color, un tipo de ilustración determinado, lo que decía abajo del footer, con más información, un tipo definido de botón, to action, tipo, bueno, ya es un poco el estilo que lleva cada uno, ¿no? Pero bueno, el tipo de botones de redes sociales, que yo lo llevo aquí arriba a la derecha, sí, a la derecha, podría llevarlo también en el footer, bueno, eso ya son al gusto, ¿no? Vale, ya para terminar, algunos consejitos rápidos de que yo, bueno, pues que cómo ha ido yo implementando todo esto sin que diréis, bueno, y la estrategia de contenidos que, ¿no? Que todas las semanas estás dando contenido y demás. Bueno, lo primero, cuando dijimos es el momento, pues para saber si es el momento tenemos que habernos planificado previamente para generar contenido con antelación y bueno, estar preparados para el cambio y tener contenido para difundir, ¿no? Durante esas semanas que no vamos a poder estar tanto en eso. ¿Por qué no también contar con la ayuda de escritores invitados, siempre y cuando teniendo en cuenta que para contar con la ayuda de invitados tenemos que tener un blog o una web de cierta repercusión, ¿no? Eh, lo que he hecho yo también es implementar cambios en momentos en los que el blog está pasando por una temporada de visitas más baja, por si hay algún fallo, bueno, pues que no haya tanta repercusión, ¿no? No haya tanta gente afectada. Si es necesario, bajamos la frecuencia. Yo llevo un par de meses publicando al 50% de lo que hago normalmente. Espero que a la vuelta de las vacaciones volverá al ritmo normal. Pero bueno, es así, ¿no? O sea, la cuestión es no desistir en el intento y ser conscientes de que hay que hacer un cambio y no puede ser a toda costa. Y bueno, porque no reciclamos contenido selecto y en general escribir menos, menos contenido, ¿no? Como pudiésemos hacer en épocas vacacionales, por ejemplo. Y bueno, ¿qué hemos visto ya como conclusión? En cuanto a rediseñar un blog y reenfocar la estrategia de contenido, hemos visto que hay que trabajar de acuerdo al objetivo, de acuerdo a la experiencia de usuario, hay que tener claro qué recursos tenemos y qué recursos necesitamos invertir o subcontratar, qué roles de trabajo están implicados, ¿vale? No todo lo hace como se dice siempre, no todo lo hace el community manager, ¿no? Y bueno, ¿y qué etapas? Que es lo que hemos ido viendo del proceso, están implicados. Bueno, mi presentación hasta aquí y muchas gracias por asistir al webinar y nada, si tenéis alguna pregunta más, pues estaré encantada de responderos. Pues te voy a sacar un par de preguntillas y te suelto ya porque Vale. ya es tiempo. ¿Qué hora es? Ok, ¿Qué hora es? Son las 7 ya. las 7:05. ¿Vas a ir a la playa? Sí. Esta es Pues una de las sí, preguntas. seguramente. En serio. Espero que sí. Vale, una pregunta de Andrea Lujano. Dice, ¿necesitas de mucho capital para invertir en este tipo de negocios o puedes comenzar con un capital pequeño? Vale, depende de cuánto sepas, evidentemente cuanto más recursos tengas, más herramientas utilices, porque hay herramientas gratuitas que te pueden ir sacando del paso. Y cuán de grande seas, porque no es lo mismo rediseñar un pequeño blog con dos o tres, no sé, secciones y poco más que hacer una web con muchísimas páginas que necesite mucha tarea de programación. Así que respuesta a esa pregunta, o sea, respuestas cerradas no hay. Hay quien se lo hace todo solo y evidentemente flaquea en alguna parte. Podemos empezar invirtiendo desde 200, 300 euros hasta 5.000 euros, 10.000 euros. Es que imagínate el tamaño del proyecto tan grande como podamos, ¿no? Vale, gracias por la pregunta y vamos con la última de José Bernat. Dice que ¿qué opinas de la métrica CTR de Google? Madre mía, esto se sale totalmente del tema, ¿eh? Vale, Bueno, yo esa pregunta, si me da, paso palabra, porque es que se va totalmente del tema. vale, pues Tendríamos que hablar de eso. la cambiamos por otra, lo sentimos. ¿Con qué periodicidad,
periodicidad es recomendable subir publicaciones si aún no tengo ninguna en mi sitio? Vale, yo recomiendo cuando echamos, porque yo estoy hablando bajo mi experiencia, ¿no? Bajo que tenía 200 artículos ahí, tenía que también tiene su historia. Quizá hubiese sido más fácil hacerlo de cero. Para ti que estás empezando, yo recomiendo al principio generar mucho contenido. Generar mucho contenido para tener 8, 10 artículos y que no entren y vean algo vacío. Al principio muchísimo, como lanzarlo todo. Y ya luego buscarte una frecuencia. 1 a la semana, 2 a la semana, contra más mejor, pero bueno, ya lo que se pueda. Vale, pues aquí dice José Bernat, el de la pregunta de CTR, perdón, dice que no pasa nada, que él tampoco sabe lo que es. Es broma. Vale, pues muchas gracias por haber venido a todos. Si os quedan preguntas, la podéis hacer directamente al Twitter de Teresa, que es Teresa ALV, ¿verdad? Sí, Teresa Alba LV, que es un poco rarito. Sí, La podéis encontrar. Ponéis Teresa Alba y la encontráis enseguida en Twitter. más fácil. Sí, más fácil. Vale, pues Teresa, muchas gracias por haber estado con nosotros una hora más. Siempre es de un gran provecho. Tu información siempre es valiosa para todos nosotros. Gracias a todos por haber venido. Y pues nada, Teresa, despídete tú. Pues nada, muchísimas gracias por darme la oportunidad de charlotear con vosotros un día más.